Buenas noches, amigas, amigos. José Anastasio Conchas Contreras, Anastasio Conchas. Y aquí mi buen Saúl, técnico en jefe del staff, aquí presentes en este programa, en este videoblog número 69 de Acrisolándonos, el videoblog cuya denominación es una analogía de lo que normalmente se hace con los metales preciosos que recién extraídos de las minas. Como vienen, salen llenos de impurezas, entonces los depositan dentro de un perolote grandote, un crisol que aguanta altas temperaturas, muy altas temperaturas, y entonces las impurezas son eliminadas por evaporación y ya queda el metal precioso puro, oro, plata, en fin. Y nuestro videoblog de eso trata, de esta analogía de que pues somos en realidad, como dijo Juan Jacobo Rousseau, todos nacemos buenos. Todo ser humano nace bueno, nace noble, nace limpio, mira directamente, y al paso del tiempo con las relaciones humanas, pues nos vamos impregnando de impurezas, por decirlo así, la envidia, a veces la mala voluntad, el éxito, el fracaso, las dificultades, los problemas económicos, en fin, los diversos aspectos de la vida nos van moldeando y algunas veces, bueno, muchas veces todos de una manera u otra, pues adquirimos malos hábitos o vicios o traumas, sufrimos depresiones como también alegrías, en fin. Y pues de esto se trata este programa, ¿verdad? Que por medio de la plática, de la cita de buenas obras de la literatura, tanto universal, clásicas como contemporáneas, con la buena música, con la, la buena participación en el desarrollo de nuestra comunidad, o sea, en la política. En fin, hay muchas maneras de acrisolarnos, el estudio, cursar una carrera, capacitarse cada vez permanentemente y para estar cada vez mejor preparado para desarrollar nuestro trabajo, nuestro quehacer cotidiano de la mejor manera, siempre mejorando. Y a eso le llamamos acrisolarnos. Y sostenemos que un pueblo acrisolado, una ciudadanía consciente de su poder y de sus responsabilidades, de sus deberes y de sus derechos, es una ciudadanía poco o nada manipulable, pero en cuanto somos víctimas de la pobreza material, de la pobreza espiritual, de la pobreza cultural, de la ignorancia, porque no nos gusta leer, porque no nos gusta ver buenos programas, no nos gusta escuchar buena música, corridos tumbados. Y entonces, pues somos más fáciles víctimas de una manipulación a base de mentiras, de simulaciones, de engaños. Y luego muchos analistas y comentaristas también de este tipo de plataformas, pues se la viven pues poniendo en evidencia malas situaciones que se están viviendo actualmente en el país y reprochan a la ciudadanía su dejadez, su apatía, su falta de participación,
pero pues no es sencillo. La ignorancia, la pobreza, la lucha por el sustento diario no nos permiten ver con claridad en muchas ocasiones y a las grandes mayorías de los ciudadanos así les sucede y pues no ven la importancia de participar, de elevar su voz, de acudir a las manifestaciones, de firmar peticiones públicas, en fin, de estar al pendiente de que las cosas mejoren. Fíjense, en el pasado no muy lejano ni tampoco muy reciente, fueron creadas varias instituciones, por decir el INE, Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información, muchas instituciones que todavía muchas personas creen que en su momento fueron creadas, fundadas, instituidas por obra y gracia de los gobiernos en turno. En cierto modo sí, pero mayoritariamente no. Fue por la presión ciudadana. El INE, primero IFE, fue el resultado de una presión ciudadana que se volvió intolerable para el gobierno en turno después de un fraude electoral presidencial. ¿Para qué dar nombres? Pero ocurrió ese fraude y fue en ese mismo gobierno espurio, por decirle de alguna manera, donde fue reconocido la necesidad de instituir un organismo que diera cauce a los anhelos ciudadanos en la cuestión democrática y también en la cuestión electoral, porque no es lo mismo. Lo electoral es parte de la democracia. La democracia más bien se manifiesta en el quehacer diario del pueblo, señalando la ruta a los gobiernos para crear las respectivas instituciones. Todas las instituciones que luego son eliminadas, que son desaparecidas del mapa político de México, no, no representan una forma de agresión a los gobiernos del pasado, amigas, amigos. Representan una forma de agresión al pueblo, porque todas las instituciones públicas han sido creadas por presión ciudadana y han sido creadas cuando ha llegado el momento en que ya no se puede soslayar esa necesidad. Toda institución que ya no está cumpliendo debidamente con el objetivo, con los fines para los que fue instituida, es una agresión contra el pueblo de México. Óiganlo bien, guárdenselo bien. A los gobiernos que estuvieron, que pasaron, ya quién sabe dónde andan ahí los titulares y quienes coadyuvaron con ellos en aquella labor. Última hora se la están llevando bien tranquila, como decimos, rascándose la panza por allá en un lugar muy bonito. Y acá las instituciones han sido destruidas en perjuicio del pueblo bueno y todo eso, ¿verdad? Tengan eso bien presente, amigos. Y también es cierto que muchos ciudadanos, yo mismo que me considero un poco instruido, también me siento muchas veces o me he sentido desanimado de la participación, porque si participamos así aisladamente, si gritamos por aquí, por allá, somos voces en el desierto, clamando en despoblado. Por eso en un videoblog anterior, ya un poco más atrás, hablamos de la organización ciudadana,
Hablamos de los comités de colonia, los comités de comunidad rural, de zona, comités municipales, comités estatales, comités ciudadanos, y hasta el comité nacional, representantes del comité de colonia, de la comunidad, del comité de la comunidad, de las comunidades de cada zona, van nombrados por cada comité respectivo, van al comité de zona y llevan allí sus propuestas, las necesidades de su zona, de su comunidad, de su colonia. Igualmente, el comité de zona nombra uno o dos representantes y van al comité ciudadano municipal, quien va a ser el capitán del barco del municipio. Desde luego, con los dueños del barco, el pueblo, detrás, desde los comités iniciales de comunidad y de colonia, y así el estatal, y nombrar luego uno o dos para ir al nacional y sostenerlo con recursos del propio pueblo, como era antes en los partidos políticos, cuando me tocó militar, fundar uno aquí en San Felipe. Bueno, un comité directivo municipal. En esos tiempos, hace 30 años, 35 años, había una cooperación mensual. Cada quien se la fijaba para que fuera de acuerdo a sus necesidades, a sus posibilidades, perdón, y sosteníamos el partido con nuestros propios recursos y por ende lo amábamos y lo respetábamos desde que salieron con las prerrogativas. Todos los partidos a nivel municipal, estatal y nacional se han vuelto pequeños cotos de poder, ni tan pequeños. Los que llegan al cargo, a cargos directivos, luego no quieren salir de ahí y se las ingenian como quieren. ¿Por qué? Pues porque hay recursos. Eso está sucediendo. Oigo que andan creando nuevos partidos, según muy ilusionados. Última hora sí, pues van a topar con la realidad cuando empiecen las prerrogativas y las luchas internas por hacerse con la dirección. En fin, la organización ciudadana sigue siendo la clave, amigas, amigos. Ayer hablamos de un repaso somero. Se nos pasó a hablar de la organización ciudadana. Esa es democracia, un pueblo organizado y sobre todo las presidencias municipales deben ser las primeras promotoras de la organización ciudadana, de los tejidos sociales, porque esa es democracia pura. El pueblo organizado para hacer su plan de trabajo por comunidad, por colonia, luego por zona, hasta llegar al municipio y apoyar o basar el plan de desarrollo municipal con revisiones anuales basados en los planes de trabajo de los comités de zona, barrio, comunidad, y así hacer el estatal y así hacer el nacional. El pueblo dando órdenes por donde quiere que vaya el barco. Pero cada quien por su lado, sí es cierto, pues es prácticamente imposible. Y más cuando llega gente sin acrisolamiento al poder y ya verán cómo le hacen para no soltarlo o manejarlo ahí entre el grupito. Por eso hablamos también de la concordia ya en la recta final de este videoblog. La concordia, todos, a pesar de nuestras diferencias, que no son pobreza, sino riqueza, todos en lo esencial, en la línea general a seguir, todos hacernos uno solo. ¿Qué queremos para nuestra comunidad, para nuestra colonia? Bueno, queremos ir en este sentido. ¿Cómo? No, yo digo que así. No, yo digo que así. Pues yo digo que de este modo. Bueno, a votar y que gane la mayoría. Órale. Y aceptar el resultado. Y así sucesivamente, en nivel ascendente hasta el nivel nacional. Que haya propuestas
y que haya votaciones y que haya decisiones y que haya revisiones anuales. Todo en la concordia, porque los fines primordiales son de todos, son el mismo para todos, un México mejor, un mundo mejor, la concordia. Y por el camino de la concordia llegamos a la tan necesaria reconciliación nacional. Que nos olvidemos de las diferencias, de las ofensas, chairos, fifís y todo eso que han fomentado quienes con ellos se benefician nada más el grupo en el poder. Es desesperante, ya no podemos seguir adelante con esta división, con este odio público fomentado desde el propio poder, con recursos del propio pueblo contra el pueblo. Necesitamos, por la vía de la organización ciudadana, caminar en la concordia, fijar objetivos generales, caminar en la concordia hacia la reconciliación nacional y aceptarnos todos unos a otros como somos en lo económico, en lo social, en lo cultural y entender que donde estamos es donde se nos puso, porque como reza para terminar aquella máxima, donde Dios nos plantó, ahí hay que florecer. Es lo que quisimos comentarles el día de hoy, esperando ser, aunque sea un poquito, útiles con estos comentarios, con estas pláticas y esperando aportar un poco de luz en la oscuridad de un camino mexicano que es responsabilidad de todos pavimentar, alfombrar hacia mejores estadios de vida para todos nosotros. Hasta la próxima.